Hoy el tema sobre el cual nos va a disertar es aporte de la psicología del deporte al proceso de la formación del deportista adolescente. Muchas gracias. Gracias, Federico, gracias a la escuela, gracias a ustedes por estar un sábado de mañana. Y como dice la primera lámina, actualización. Es cierto, es muy importante en estas épocas y de aquí en adelante cada vez más, desde hace muchos años, actualizarse permanentemente porque los cambios son vertiginosos. Cada vez más necesitamos de un encuentro, cada vez más necesitamos de aportes de todas las disciplinas, Hace muchos años atrás, 40, 50 años atrás, hablar del psicólogo en el deporte era como una locura. Todo el mundo decía, el psicólogo no estoy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? El tema que el psicólogo, desde que la formación la tenemos en la facultad, hace 20 años atrás, 30 años atrás, sí era para el consultorio. No había otra formación. Era así. Pero los años y la formación ha ido como dándonos la oportunidad, lo que hemos estado en una cancha, lo que hemos estado en un gimnasio, lo que hemos estado y seguimos estando de alguna forma con la edad que tiene, tratando de seguir motivando ese espíritu deportivo, formarnos y actualizarnos cada vez más. Por lo tanto, felicitaciones a ustedes, felicitaciones a la escuela y hay que seguir haciendo esto, Federico. Aunque no esté yo, vengan otros, pero es importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren lo que decía ya hace muchos años, un periodista, y Nilo Suburú, capaz que ustedes no lo conocen, pero van por está en la baja, preguntan un librito de Nilo Suburú, periodista, Eduardo, también, en donde, ¿qué pasa? Y un domingo sin fútbol las pasiones enloquecen. ¿Qué embole que es esto? Mira cómo llueve, vamos a hacer torta frita, tomamos unos mates, nos enojamos con la patrona. Todo ese tipo de cosas hacen que haya estudios de por qué los estados de ánimo, cuando algo me apasiona, no esté presente. Entonces ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que es el espectador, el hincha deportivo. Pero también, en una época, Nilo Suburú, periodista, y al lado del artículo que escribía, el dibujante Jorge Rivera interpretaba lo que había escrito el periodista. La superstición del golero, la cava del centro forward, sí, son variables psicológicas. Entro a la cancha, me persino, el golero marca la mano, reza, toca el palo, todo es parte del mundo emocional, todo sirve, todo vale, pues cada uno tiene una estrategia. Una de las grandes conferencias que dio la psicóloga de Brasil hace muchos años atrás acá en el curso del ISEF, de preparador físico y de entrenadores, dijo: hoy yo tengo que aprender y conocer las diferentes religiones, porque dentro de un equipo tengo diferentes religiones. Y cuando trabajó como psicóloga también en la selección de Portugal, dijo lo mismo. Tengo que saber cómo incide y respetar cada una de las vivencias y situaciones. Ya en la época del 60, ya este periodista hablaba del fútbol femenino. Y hoy es un gran negocio para la FIFA el fútbol femenino. Da mucha plata. Por algo después del primer mundial dijeron: epa, vamos a seguir invirtiendo en fútbol femenino. Por lo tanto, lo que dijeron fue: todas las asociaciones del mundo tienen que tener selecciones femeninas, tienen que tener fútbol femenino. Y ahí hubo que empezar a estudiar cómo es el perfil psicológico de la mujer haciendo fútbol, de las adolescentes, y todo empieza cuando uno está dentro de la cancha y ya el periodista decía: hay que vestirse la camiseta y entrar, ¿no? Eduardo lo marcó perfectamente bien. Los factores psicológicos están presentes permanentemente. No son los más importantes, son uno de los tantos más que hay. Pero hacer algo, estudiar algo, lo que sea, un oficio. Porque la carrera de jugador de fútbol puedo ganar mucha plata, pero no puedo ganar mucha plata. A veces no. Entonces tengo que estar preparado de alguna forma. Y cuanto más me preparo, y esto está ya requete investigado hace como 40 años, entiendo todo lo que me pide el profesor. Todo lo que me pide el entrenador lo entiendo mucho más rápido. Porque tengo rapidez mental. Estoy ejercitando. Ustedes ahora todo lo que le van a dar, lo van a estudiar. O lo van a leer. La palabra estudio no es una palabra fea. Es aprendizaje. Ustedes acá están aprendiendo hoy. Hay tareas que tienden a la colaboración, otras tareas a la socialización, otras tareas a mejorar el nivel de atención. Está todo integrado acá adentro. No se escapa nada.
Yo la dividí para compartir con ustedes en tres grandes áreas. Un área grandota son los talleres educativos, porque en la integración del adolescente está la formación de la persona, está la formación de lo que es exponerse a un proceso de selección. No estoy hablando del proceso de selección en la selección nacional, que tuve el placer de estar en la época de Cuba. No estoy hablando de eso. Cada vez que llega un gurí de 13, 14 años a la preséptima, es un proceso de selección. Cuando fui a estudiar a Brasil, fui a ver el centro de alto rendimiento de Cruzeiro. Parece que estaba en Europa. No sé si fuiste. Es imponente. Una zapatilla de 15 polar para ponerlos uno del otro, y a partir de ahí sacaban lo que había sido el entrenamiento hacia 2 horas. Y de ahí lo cuantificaban y de ahí sabían, desde el punto de vista fisiológico, cómo había estado ese jugador ese día. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo se evalúa? Y yo tengo que ver al deportista en acción. Yo no puedo estar desde la oficina. Tengo que verlo. Cómo entrena, qué dedicación le pone, qué actitud pone, si es colaborador, si no es colaborador, si tira para atrás con el entrenamiento, si se está boicoteando o no se está boicoteando, si se supera permanentemente. La entrevista, los test y el intercambio con el cuerpo técnico. Permanentemente hay que estar intercambiando. ¿Qué es lo que evaluamos? La estabilidad emocional, la autoestima, la motivación, el impulso agresivo, el nivel intelectual, la atención y concentración, hábitos y comportamiento deportivo y las relaciones vinculares. Todo esto no se hace en un día. Si hablamos de procesos, es a largo plazo, a mediano plazo, podría decir. Pero esa expresión tiene que estar apoyada por una gran condición física y una gran condición psicológica. Hoy no se deja nada de lado. Nada, hay que trabajar en todos los aspectos. Muchas gracias.